gracias, muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Para mí siempre es una gran emoción conversar con Ramón Saúl Sánchez, que es el líder del movimiento Democracia, que es como un partido político cubano en el exilio. Saúl, bienvenido. Gracias, Jaime. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por estar aquí. Un aplauso para él, por favor. ¿Qué te ha parecido que el Papa reciba a Maduro en el Vaticano, Saúl? Bueno, comparto, como muchas opiniones en otros temas, comparto contigo en este caso también el hecho de que este hombre se ha convertido en alguien que se robó las elecciones venezolanas, o sea, ofendió la voluntad del pueblo venezolano. Y ser recibido en este momento por el Papa me parece que le da un espaldarazo al régimen de Maduro. ¿Tú hubieras preferido que el Papa no lo hiciera? Bueno, claro, y que se hubiese reunido con Capriles, por supuesto. Ahora, no sabemos tampoco lo que puede haber conversado el Papa con él. Yo creo que este Papa tiene, además de esa aura especial que me recuerda mucho a Juan Pablo II. Sí, es muy simpático. Es muy simpático, pero también tiene una cualidad que me parece que es muy franco y está muy claro cuáles son los puntos álgidos en el mundo que le hacen daño a la humanidad. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es todo menos despistado. Hay que tener en cuenta que cuando él ejercía su liderazgo moral en la Argentina antes de ser Papa, el gobierno de los Kirchner tenía relaciones de mucha hostilidad con él. Ahora, yo me hago esta pregunta, porque tú representas a la oposición cubana, ¿verdad? A una de las voces de la oposición cubana. Una de ellas. Si ustedes, por ejemplo, si tú piden una audiencia con el Papa, ¿te la concedería? No creo. ¿Por qué no? No sé. Pero mira, sin embargo, sí, muchos cubanos opositores han sido recibidos en el Vaticano, ¿no? Por ejemplo, ¿algún prominente? Algunos en el pasado, presos políticos han sido recibidos, pero muy escasamente a lo largo de 54 años, ¿no? Me gustaría que el Papa pudiera hoy escuchar las voces directamente. O sea, él le dijo 2 o 3 palabras a Berta Soler en un encuentro muy breve, pero muy casual también. Pero que pudiera escuchar los testimonios de los opositores que en este mismo momento están dentro de Cuba lidiando, por ejemplo, con un joven que fue sacado de su casa y ha tenido que hacer una huelga de hambre y en este momento está a punto de perder su vida. Recuérdanos su nombre, por favor. Una Sonia Garro, que se encuentra en este momento en huelga de hambre también después de 1 año y pico de prisión, ella y su esposo. Luis Enrique Santos es el otro muchacho que está en este momento en las villas. Claro. A punto de perder su vida. O sea, estas situaciones que están pasando dentro de Cuba, de gente, seres humanos que a través de la lucha cívica, con el poder tremendo de su dignidad humana, están tratando de decir, queremos ser libres, queremos disfrutar esas cosas que otros seres humanos en la faz de la tierra disfrutan. Me gustaría que el Papa escuchara eso. Bueno, a mí también, ese es un buen punto, ese es un muy buen punto, pero entonces, digamos, si Coco Fariñas, por elegir un nombre arbitrariamente, Guillermo Fariñas, que también ha declarado varias huelgas de hambre desafiando al régimen totalitario de los hermanos Castro, si él le pide una audiencia a su santidad Francisco, ¿el Papa le daría 20 minutos y se haría fotos con Fariñas? No creo. Yo digo que no. Yo digo que no, porque la Iglesia Católica en Cuba le diría a su santidad, no haga eso porque nos va a enemistar con el poder de los hermanos Castro. Sí, tristemente sí. Yo creo que todo indica que eso es lo que sucedería. Tristemente. Nosotros siempre queremos pensar que esas cosas van a cambiar, que alguien va a tener el valor de decirle al cardenal de Cuba, yo sé que es importante el espacio de la iglesia, todo esto, pero aquí hay seres humanos. Claro, es la vieja pugna entre los intereses y los principios, ¿verdad? Aquí da la impresión de que hay siempre un cálculo sobre los intereses de la Iglesia como
Es que llega a veces a justificarse, ¿no? Que por el bien a largo alcance que se busca, a veces tenemos que someter o sacrificar esas cosas que estás hablando, ¿no? Esos derechos, esos sufrimientos de los seres humanos ahora. Y yo pienso que la libertad tiene que existir siempre, que no debe ser siempre un sueño, ni siempre una carrera, ni siempre un sacrificio. Eso es una cosa que nos pertenece, que Dios nos dio. Claro, no debería ser un sueño, debería ser una realidad. Una realidad. ¿Verdad? Correcto. ¿Hace cuánto tiempo tú sueñas con volver a Cuba, Saúl? Desde el día mismo en que me fui. Mis padres me mandaron al destierro junto con un hermano cuando yo tenía 12 años. ¿Y para tienes que ahora? no nos enviaran a fajarnos en guerras extranjeras en favor del Imperio Soviético. Tengo 58 años y cada día de mi vida, cada día, y si es posible te puedo decir, Jaime, cada noche sueño con volver a mi patria, con ver a mi patria libre, con que se termine el sufrimiento de la división familiar, no tener que levantarme por la mañana e ir a ver qué pasó con el derecho de algún cubano que fue violado ese derecho, escuchar las tragedias de los balseros, los viejitos morirse en el destierro soñando volver a su patria. O sea que llevas no una vida, sino como 3 vidas soñando con volver a Cuba. ¿No te lo permiten? Digamos, pesa una prohibición sobre ti porque da la impresión ahora, y esto es lo que quieren hacernos creer los voceros de la dictadura, que los controles se han relajado. Y que, bueno, uno ve aquí en Miami que vienen artistas que son aliados de la dictadura y se pasean acá por los programas de televisión y promocionan un concierto y la gente va a verlos. Pero, digamos, ¿tú no puedes ir a Cuba o no quieres ir a Cuba? No, yo sí reclamo el derecho a ir a mi patria. ¿No te dejan? Cada flotilla que nosotros hacemos reclamamos ese derecho. De hecho, Jaime, yo hice una huelga de hambre frente a la sección de intereses hace varios años atrás. Lo recuerdo. En Washington. Lo recuerdo. Reclamando que el cubano no tuviera que pedir un permiso para salir y entrar a su país. Pero eso... Alarcón dijo, a ese terrorista nunca le vamos a dar un pasaporte para venir a Cuba. Nunca va a entrar en Cuba. Cuando la prensa le preguntó acerca de esa huelga de hambre. Aludió en esos términos a ti, dijo que tú eras un terrorista. Sí, bueno, ellos siempre dicen eso, a todo el que ellos están en desacuerdo con, o sea, todo el que los critica a ellos o reclama derechos, eso es lo que le llaman. Sí, claro. ¿Qué pasaría, no te estoy sugiriendo que hagas eso, si tú no le pides permiso a nadie y vas un día al aeropuerto aquí en Miami y tomas un avión a La Habana y llegas a La Habana? ¿Qué crees que ocurriría? Bueno, desafortunadamente los mecanismos establecidos de aduana, consulares, etcétera, no te dejan dar ese paso sin ciertos requisitos previos, ¿no? O sea, ¿no te dejarían subir al avión? No podría ir. Puedo hacerlo con la flotilla, por ejemplo, lo hemos intentado con la flotilla, pero nosotros en el contexto nuevo que se ha desarrollado, donde el régimen de Cuba supuestamente está tratando de dar la imagen están tratando de dar la imagen de que está reconociendo el derecho de entrar y salir a los cubanos, nosotros nos estamos preparando en el movimiento, varias personas, incluyéndome a mí, para reclamar ese derecho. O sea, yo voy a solicitar mi pasaporte para entrar en mi país y voy a reclamar ese derecho a entrar a mi país. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Entonces, me ha quedado claro que tú no puedes ir con tu pasaporte de Estados Unidos al aeropuerto de Miami y subirte a un avión a La Habana. No te dejan subir al avión. O sea, estás en una lista negra. Imagínate, un avión te dejan pasar si tú tienes tu ticket, tú tienes las condiciones para eso. Si no lo tienes, no puedes. No puedes. ¿Y cuáles son las condiciones que tú no tendrías? Bueno, el permiso de entrar en Cuba. Por ejemplo, un pasaporte y que ese pasaporte esté habilitado. Esa palabrita de habilitado es una especie de visa que necesita el cubano para poder entrar a su propio país. Eso es vergonzoso. Habilitado, claro. O sea, tienen que hacer una consulta previa. Pero si tú llegaras con gran imaginación a burlar esas prohibiciones que pesan sobre ti y llegaras a La Habana, ¿crees que te arrestarían? Oh, sí.
creo que sí. O sea, ojalá que fuera nada más que arrestarme, pero fíjate, yo estoy dispuesto a correr esos riesgos. No, hombre, Yo no te animo a ir. Tú ya has estado preso por eso. No te preocupes, Jaime. Yo estoy muy animado. Venía animado desde hace mucho tiempo. Ya lo creo, Así que eso es algo que está en mi mente y en mi corazón. Lo que pasa es que ni quiero que nadie piense que soy un loco, que estoy haciendo locuras por gusto, pero administrando mi propio pellejo, en mi propia mente y mi propio juicio, en algún momento ese ejercicio yo lo voy a hacer. Un aplauso para Ramón Saúl Sánchez. Tenemos que ir brevemente a la publicidad, luego seguiremos conversando con este admirable líder del exilio cubano, Ramón Saúl Sánchez. Regresamos con él después de la pausa. Estamos conversando con Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, que, bueno, yo dije con cierta ligereza que es un partido político cubano en el exilio. Tú lo describirías, Saúl, de otra manera, ¿verdad? Nosotros quisiéramos pensar que es un movimiento de conciencia, que más que por ideologías abogamos por valores y por derechos. La libertad es la suma de todos los derechos, independientemente de qué ideología. Y la Cuba del futuro tiene que ser una Cuba incluyente, tiene que ser el edificio grande donde puedan caber todos los cubanos sin exclusión, inclusive los que no nos gustan como piensan. ¿Y tú quieres, digamos, hacer política en Cuba? ¿Ese es tu sueño? No. ¿O tú no quieres hacer política y te ves como un defensor de los derechos humanos, como un activista moral? Mira, yo no soy político, yo lucho por un sentido de conciencia ciudadana y quiero terminar mi vida así. No aspiras al poder. No, yo creo que yo aspiro al puesto más alto que puede tener una persona, que es el de un ciudadano libre. Para mí no hay ni presidente ni congresista, es más importante que eso. Ahora, como ciudadano libre, quiero tener la prerrogativa, o no la prerrogativa, el derecho a asegurarme que ese sacrificio de medio siglo sea para una Cuba realmente libre para todos. Que no sea digamos, el remanso de los poderosos, ni de los fanáticos, ni de un sector, ni un extranjero, no, que sea realmente el hogar libre, amplio, amistoso de todos los cubanos. Eso es lo que yo sueño. Pero entonces si en Cuba hubiera unas elecciones, ¿tu movimiento no se presentaría? No, nosotros no aspiramos a eso. Nosotros aspiramos a que en Cuba, nosotros aspiramos a contribuir a que en Cuba haya elecciones. Ese es el mejor, la mejor retribución que podemos tener nosotros. Pero cuando llegue ese día, yo espero estar vivo para atestiguarlo, cuando esa dictadura caiga y cuando los cubanos puedan ejercer su libertad de escoger a un gobierno y cambiarlo periódicamente, algunos líderes de la oposición se tienen que presentar. Sí, claro. Si tú no te vas a presentar, entonces ¿quién? Bueno, hay muchos cubanos dentro de Cuba. Mencióname a tres por los cuales tú podrías votar con entusiasmo. Si te voy a mencionar, te podría mencionar a muchos dentro de Cuba. Desde una Berta Soler, hasta un cualquiera de las damas Félix de blanco. Navarro, hasta un José Daniel Ferrer, hasta un Guillermo Fariña. O sea, hay tantos dentro de Cuba. Falleció Osvaldo Payá Sardiña, mi amigo, mi hermano. Lo mataron, lo asesinaron. Estoy seguro. ¿Estás convencido de eso? Convencido, no me cabe duda. Era el miedo que sienten los tiranos que los lleva a hacer atrocidades como esta. Yo creo que ese miedo fue el causante de que mataran a Payá, porque el miedo era a que un día Payá comenzara simplemente a caminar por las calles de Cuba y los cubanos comenzaran a caminarle detrás, a reclamar el derecho de los cubanos. Porque Payá, yo también creo que lo mataron, que lo emboscaron en junio del año pasado. Payá era en ese sentido el opositor más notorio, más querido dentro de la isla, ¿verdad? Fíjate, Payá propone el proyecto Varela, Payá propone un plebiscito en Cuba. ¿Qué hace el régimen? Tiene que cambiar la Constitución para que lo que estaba planteando Payá no sucediera. O sea, era muy inteligente y buscaba los resquicios
para hacer avanzar el proceso. Pero además de eso hizo algo que el régimen no le había pasado nunca eso y le tiene verdaderamente pavor, que es que involucró al ciudadano con miedo, al ciudadano ese que tenía terror, simplemente pensar en que se puede vivir sin esa dictadura. A ese ciudadano lo involucró a firmar un papel y a reclamar un derecho. ¿Cuántas firmas recabó? Miles, Más de ¿no? 50.000. Sí, miles, miles, miles. Bueno, estamos por supuesto contigo, ¿no, Saúl? Estamos contigo, pero yo, que tú sabes que veo esto con gran apasionamiento. Cuando le pregunto a Berta Soler, ella me dice, no, yo no quiero meterme en política, no voy a postularme a ningún cargo. Le pregunto a Fariñas, me dice lo mismo. La hija de Osvaldo Payá o la viuda, lo mismo. Entonces uno dice, pero bueno, yo quiero encontrarme a un opositor cubano que diga, sí, yo quiero ser presidente democrático de Cuba. Te lo vas a encontrar probablemente, yo conozco a algunos que lo dicen, y eso es importante. Me parece que es mezquino estar pensando en el poder cuando uno debe estar pensando en la liberación. Y es difícil determinar entonces si esa persona lo está haciendo por una ambición personal o porque piensa que es útil a la causa de Cuba aspirar desde entonces, ¿no? Así que, y tampoco es falsa modestia, o sea, falsa... no. Yo creo que hay que hacer lo que en cada momento dicta y sea necesario, pero uno sabe las limitaciones de uno. ¿Y dónde puede ser más útil a la patria? Comprendo. ¿Han atentado contra tu vida en estos últimos años en los que no nos hemos visto? O sea, si lo han hecho con Payá, lo podrían hacer, lo van a hacer contigo también. Hace muchos años sí me tiraron, una vez me tiraron, las autoridades se involucraron, me dieron levemente, no me hirieron profundamente. Pero dispararon contra ti, sí, la intención era matar. Silenciador. Después nos infiltraron René González, el famoso héroe de los 5, estaba infiltrado en el Movimiento Democracia. Anteriormente Víctor Manuel Quesada, otro también que está en Cuba. Varias otras personas de estas han estado infiltradas en el Movimiento Democracia. ¿Y esos espías tenían como misión aniquilarte? No, esos espías, bueno, yo no sé si eso eventualmente... recuerda, por ejemplo, nunca nosotros vamos a saber exactamente qué pasó con Jorge Mascanosa. Pero cabe la sospecha de que fue envenenado. Claro. Entonces, eso no se sabe nunca. Ahora, lo que sí sabemos es que la misión de ellos es neutralizar al movimiento en favor de la libertad de Cuba. Sí. Entonces, esas personas hacían muchas cosas. ¿A ti han tratado de envenenarte? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero han tratado de matarte, pues te han disparado. Sí, ¿Qué año fue eso? Eso hace 78 por ahí, 79. Le tiraron a otros hermanos de lucha, a Reino Rodríguez, a otras personas le tiraron y las autoridades de aquí del estado de la Florida me avisaron, estás en una lista, y esa tarde iba caminando frente a mi casa a buscar un teléfono público, por cierto. El teléfono de mi casa estaba ocupado cuando aquello no habían celulares. Claro, era otro mundo. Y sí me tiraron. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la 35 calle del Northwest y entre 31 y 32. 3111 Northwest 35 calle, frente a mi casa. ¿Cómo olvidar ese día y ese momento trágico para ti? Pero no me pasó nada realmente, simplemente el impacto, pero bueno, me tiraron cogí la bala en la mano. Me pasó la cartera, una pila de cosas que tenía en la cartera, inclusive un Social Security de metal, etcétera. Pero mira, lo más importante no son los atentados físicos, desgraciadamente son los espirituales, el daño espiritual que el régimen le ha hecho al pueblo de Cuba. El deseo tan grande que tiene el pueblo de Cuba de revertir eso, de volver a ser el pueblo que era antes, con todos nuestros defectos, que eran muchos, pero teníamos también muchas virtudes. Pero en ese sentido, permíteme hacer como de abogado del diablo. ¿No se justifica alguna forma de violencia, por lo menos la resistencia, salir a las calles, expresar una protesta para derribar a una dictadura? No, es que la lucha cívica no violenta es conducente a salir a la calle.
O sea, este mecanismo, este método de lucha es procurando eso, que el cubano salga a la calle y reclame su derecho. Pero vivimos en otros tiempos. Déjame hacerte una pregunta fastidiosa. Pero el cubano que te está viendo ahora en la isla y que dice, Saúl Sánchez me pide a mí que salga a la calle a protestar, pero él dirá, ¿y por qué Saúl Sánchez no viene a Cuba a protestar él? Sí. ¿Por qué no predica él con el ejemplo? Bueno, por eso es que yo no le pido eso al cubano. Yo simplemente, nosotros lo que hacemos es tratar de dar el ejemplo. Por eso nosotros vamos en los barcos hacia frente a las costas de Cuba. Nos han golpeado las torpederas castristas, nos han arrestado los norteamericanos, han promulgado los Estados Unidos una ley en contra del movimiento Democracia, el único movimiento en todos los Estados Unidos que tiene una ley presidencial en su contra para que no ejerzamos nuestro derecho como cubano de entrar en nuestro país, en nuestras aguas. Y seguimos haciéndolo hasta el último día. Mira, el último día de mi vida, un segundo antes de que me entierren en la tierra de este país que amo también, voy a estar soñando con volverme al país. El último día de mi vida. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias a ti. Te acompañamos en tu lucha. Gracias, Saúl. Gracias por tu solidaridad de siempre. A ti, a ti. Y que esos sueños se hagan realidad. ¿Ah? Regresamos después de la pausa. Gracias, gracias. Nuestro buen amigo Saúl Sánchez me ha pedido que les recuerde que pasado mañana, miércoles, hay un acto de protesta frente al consulado de las Bahamas, en el downtown de Miami. De protesta porque hemos visto las imágenes en los últimos días de exiliados cubanos que llegan a las Bahamas y son sometidos a terribles maltratos. De manera que hay un acto simbólico de protesta. Pasado mañana, miércoles a mediodía, frente al consulado de las Bahamas, en el downtown de Miami. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por ver el programa. Y gracias en particular a las personas que han venido esta noche al estudio. Y entre ellas quiero mencionar a María y Héctor Hurtado, venezolanos que han venido desde San Agustín, Florida, y que este año están cumpliendo 30 años de casados. Larga vida al amor a María y Héctor Hurtado. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.